Bien, muy buenas tardes, mis estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a hoy, 28 de octubre, de la materia de Política Económica de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Un poco para orientar los trabajos que están realizando. Hoy lo que vamos a hacer es una evaluación de las cifras macroeconómicas con una perspectiva de mediano plazo, ¿no? Esto porque, en mi opinión, no tenemos que quedarnos solo en el ámbito de la teoría, sino que tenemos que tener la capacidad precisamente de analizar lo que está ocurriendo en la coyuntura y sobre esa base hacer una proyección de lo que va a ocurrir en el corto y mediano plazo, ¿no? Esto es muy importante realizarlo porque eso nos permite situarnos en la perspectiva del tiempo, ¿ya? Entonces, como siempre, para aquellos que por diversas razones no puedan asistir, esta clase la estamos grabando de tal manera que después puedan observarla y naturalmente establecer su propio criterio, ¿no? Bien, en cuanto a las cifras macroeconómicas, el análisis de la política económica generalmente parte del análisis del Producto Interno Bruto, ¿ya? El PIB, como ustedes conocen, no es más que la sumatoria del valor agregado generado en una economía en un periodo determinado de tiempo, ¿no? La economía produce calaminas, produce panes, produce casas, produce software, etcétera, produce turismo y todo eso lo sumamos, ¿ya? Se dice que la economía funciona bien cuando la tasa de crecimiento es positiva. Un indicador estándar indica que una economía creciendo al 5% es una economía estable. Por el otro lado, si tenemos tasas de crecimiento por encima del 8%, 10%, entonces eso son crecimientos expectables que nos muestran que esa economía es boyante, está creciendo, ¿no? Lo que podemos ver en el gráfico que ustedes tienen, esta es la tasa de crecimiento anual. La tasa de crecimiento anual se refiere a la comparación del PIB real que podemos hacer de un periodo con otro, ¿no? Entonces, lo que podemos observar en los datos que ustedes tienen en pantalla, podemos distinguir como tres grandes ciclos, ¿no? Por un lado, acá estamos viendo el agotamiento del ciclo estatal, es decir, el derrumbe del capitalismo de Estado, que ha estado signada por el tema de la hiperinflación, ¿no? Precisamente entre el 82 y el 83, perdón, entre 1982 y 1985, hemos tenido altas tasas de inflación combinadas con bajas tasas de crecimiento, ¿no? Del 4%. Ahora, este año 2020 vamos a decrecer en realidad a menos 7%, y bueno, eso nos trae recuerdos de lo que en su momento fue pues la unidad democrática y popular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Un ciclo ascendente que tenemos en 1986, que decimos el 86, porque a partir de entonces tenemos tasas de crecimiento positivas, tenemos Zenit en 1992, esto por influencias externas, y este ciclo se agota a principios de siglo, ¿no? En 1999-2000, donde si bien tenemos un nuevo repunte en términos de las tasas de crecimiento, por ejemplo, el año 2004 ya estábamos creciendo al 4%, lo que nos muestra precisamente esta tasa de crecimiento es el impacto del ascenso de los precios de las materias primas, ¿no? Y que ese ciclo se mantiene hasta el 2009. El 2009 tenemos una nueva caída, de nuevo producto de las situaciones internacionales que han pasado. A partir del 2010 hasta el 2014 alcanzamos una nueva tasa de crecimiento enorme y a partir de ahí tenemos un proceso de desaceleración que
tiene su impacto, su lado más negativo precisamente en el 2020, cuando tenemos esta tasa de crecimiento. Entonces, en política económica es muy importante entender si esta tasa de crecimiento negativa corresponde a un outlier, es decir, a algo que está fuera de lo común, o si corresponde a una situación que va a mantenerse en el tiempo, ¿no? En otras palabras, como bien se está analizando en el mundo, si la recuperación va a ser en forma de B quiere decir que inmediatamente después de esta caída lo que vamos a tener es una recuperación el año 2021. También ahí lo que se hace es un análisis para si esto va a ser en forma de U, en otras palabras, si va a ser más lenta esa recuperación o va a ser en forma de L, ¿cierto? Eso quiere decir que nos vamos a quedar con bajas tasas de crecimiento durante mucho tiempo, ¿no? Por eso les decía que uno de los elementos centrales, y en este caso no estamos hablando de historia económica, sino estamos hablando de política económica, o sea, lo que tiene que decidir, lo que tiene que hacer el nuevo gobierno inmediatamente es ver cómo revertimos esta situación negativa en relación a la tasa de crecimiento, ¿no? Y esto es importante porque cuando hay una relación entre el desempleo y todo lo relacionado a las tasas de crecimiento. En otras palabras, si hay una baja tasa de crecimiento, lo que va a ocurrir es que el desempleo va a aumentar y eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo en este análisis mensual que hacemos de la tasa de desempleo urbana, recordando el concepto que la tasa de desempleo es la relación entre la cantidad de personas que no encuentran trabajo y lo están buscando sobre el total de la población económicamente activa. Entonces, eso nos muestra de que si bien teníamos ciertas características estacionales en relación al desempleo, por ejemplo, vean ustedes cómo todos los años, entre los últimos y los primeros meses de cada gestión, la tasa de desempleo aumentaba. ¿Esto por qué se da? Fundamentalmente porque son en estos meses cuando los jóvenes se incorporan a la población económicamente activa. ¿Por qué razón? Porque están en vacaciones, ¿no? Entonces buscan un empleo y eso hace también que a lo largo del tiempo la tasa de desempleo baje para cada gestión, ¿no? Y suba otra vez para cada gestión. Entonces eso era parte del comportamiento estacional, así se llama, ¿no? Había un ciclo estacional en la tasa de desempleo. Pero este año ha ocurrido un fenómeno inusual. Noten ustedes como en abril ya estábamos con una tasa de desempleo de 7,3% y para julio estamos hablando 11,8%. Creo que en agosto se ha reducido un poco. Estamos hablando de 10,5% de tasa de desempleo, pero ya el hecho de que estemos hablando de una tasa de desempleo del 10% ya nos tiene que llevar a encender las alarmas porque una de las primeras tareas en política económica que va a tener la administración Arce va a tener que ser encarar el problema del desempleo y cómo se lo va a reducir aplicando las herramientas de la política económica, ¿no es cierto? Por eso notarán ustedes que no estamos aprendiendo en realidad cosas que no van a ocurrir, sino que lo que vamos a ver es directamente temas que tienen que ver con el funcionamiento de la economía en tiempo real, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata la materia, un poco para motivarlos, por qué nosotros estamos estudiando política económica, ¿no? Si uno ve el desempeño del PIB a precios corrientes, o lo que se conoce como PIB nominal, la distinción con el PIB real se refiere a que el PIB nominal o el PIB a precios corrientes incorpora el papel de los precios, ¿no? En cambio, el PIB real nos va a mostrar el comportamiento del producto en términos de las cantidades. Entonces, ahí lo que podemos observar es que el año 1988 teníamos un PIB nominal de 10.806 millones de bolivianos. Para el año 2000 sube a 51.928 millones de bolivianos.
el 2006 91.748 millones de bolivianos y tenemos un pico el 2019 con 282.587 millones de bolivianos, ¿no? Estas oscilaciones que ustedes pueden distinguir es el trabajo precisamente para los econometristas, ¿no? Para que nos digan precisamente cuál es la frecuencia, duración de estos ciclos económicos y fundamentalmente por qué se producen, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de eso, ¿no? Especialmente, como notarán, en una estimación conservadora para el 2020, estamos hablando de 265.220 millones de bolivianos que nos muestran que hay una caída en términos de la producción, ¿no? Y esta caída en términos de la producción, van a notar, nos genera problemas a todo nivel, especialmente relacionados a la recesión que estamos atravesando actualmente, ¿no? Otro indicador que nos va a permitir mirar el comportamiento de la economía es el PIB per cápita, ¿no? ¿Qué es el PIB per cápita? Cuando agarramos el tamaño del producto y lo dividimos entre el total de habitantes del país, ¿no? Y sobre esa base es que obtenemos el indicador del PIB per cápita, que es lo que nos permite chequear todo el comportamiento de esta variable, ¿no? A nosotros nos interesa, por ejemplo, en términos de política económica, para los que están trabajando el tema de crecimiento económico, por darles una idea, estimar cuánto va a ser el tamaño del PIB per cápita el año 2020, pero construir las metas para el siguiente quinquenio, ¿no? ¿Cuánto debería ser el PIB per cápita? Y no solo cuánto debería ser, sino cómo podemos alcanzar a incrementar este PIB per cápita, ¿no? Para ello es útil también que hagamos las comparaciones internacionales, especialmente con países que son parecidos a nosotros o incluso aquellos que tienen condiciones diferentes para que podamos explicar por qué razón nuestro Producto Interno Bruto es tan pequeñito y qué podemos hacer para aumentar, ¿no? Claro, uno podría decir, pero eso es imposible. Bueno, la verdad es que en economía, en política económica, no hay absolutamente nada imposible para todo lo que significa la construcción de los indicadores económicos, pero fundamentalmente a las acciones que tenemos que realizar. Para eso sirve, por ejemplo, las distintas teorías que ustedes han aprendido. Habrá algunas teorías que son más liberales, en el sentido de que lo que explica la riqueza de las naciones es precisamente la libertad económica, ¿no? En términos de que la gente pueda realizar todas sus actividades sin las restricciones impuestas por el Estado, con impuestos bajos, etc. Entonces ahí hay una línea de intervención. La otra línea es que se plantea que lo que debe existir es una alta intervención del Estado, porque esta alta intervención del Estado lo que va a permitir es que haya una mayor inversión, un manejo adecuado del excedente, y eso naturalmente va a permitir que la economía crezca a un mayor ritmo y alcancemos horizontes mayores en relación al PIB per cápita, ¿no? O se puede ir explorando también otras vertientes en el sentido de que, por ejemplo, el PIB per cápita nos estaría dando una medida de la productividad, ¿no? A ver, ¿qué más o menos les estoy diciendo con esto? Más o menos piensen en los 3.591 dólares que hacen al PIB per cápita. Si eso lo convierten a bolivianos, con el tipo de cambio de 6.86, eso nos sale 24.634 bolivianos anuales. Si eso lo dividimos entre 12, porque 12 meses tiene un año, nos sale 2.052 bolivianos. Para que tengan una idea más o menos aproximada de lo que les estoy diciendo, es que si somos capaces cada boliviano de producir 2.052 bolivianos, eso querría decir que el salario debería estar alrededor de los 2.000 bolivianos, ¿no? Si uno quiere perfeccionar el indicador, puede decir, bueno, pero de esos 11 millones de habitantes no todos trabajan, ¿no? Entonces ahí podemos trabajar sobre la mitad, sobre 5.5 millones de personas que más o menos corresponden a la población económicamente activa. En ese sentido,
la productividad de los trabajadores estaría alrededor del doble. Mensualmente estaríamos produciendo 4.000 bolivianos y es lo que más o menos todos deberíamos ganar, ¿no? Deberíamos tener como sueldo, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar, sobre esa base es que podemos calcular también cuánto tiene que ser la productividad que vamos a necesitar para aumentar el monto de nuestros salarios. Y de esa manera es que se puede ir construyendo horizontes relacionados al papel de la política económica, ¿no? Por esto, ¿qué quiero decirles? Que no hay algo establecido, algo fijo que nos indique que solo hay una forma de entender la economía, ¿no? Pero más bien, este tipo de lecturas son las que nos permiten saber qué podemos hacer y además nos permiten ver por dónde está la salida, ¿no? Porque ahí nos llegan muchas ilusiones, los mecanismos de demanda tienen sus límites, no puedes dar todo el tiempo bonos a la gente, ¿no? Lo que tienes que hacer es aumentar precisamente la productividad de la gente, que es el secreto, pues, para que la gente tenga mejores ingresos. Otro indicador importante para los que estén manejando política monetaria es el tema de la inflación, ¿no? Entonces, en la inflación lo que podemos decir es que el año 2019 hemos tenido una inflación de 1.47%, más o menos la canasta de bienes que mide el IPC está alrededor de los 330 productos, es un promedio de promedios que nos da una idea acerca de cómo están comportándose los precios, ¿no? Entonces ahí podemos distinguir, por ejemplo, que el año 1990 teníamos una tasa inflacionaria del 18%, esta ha ido cayendo hasta llegar al año 2001, donde hemos tenido tasas que estaban incluso por debajo del 1%. Luego hemos tenido un proceso de aceleración de la inflación que ha llegado a su pico el año 2008, cuando ha llegado a 11.85%, ¿no? Esto debido a que precisamente en estos años hemos tenido una irrupción de una gran cantidad de dinero, especialmente en términos de lo que ha sido el IDH y las regalías. Entonces ahí, por ejemplo, hay mucho por explorar porque podemos ver cuál es la influencia de la cantidad de dinero sobre la inflación y responder preguntas al estilo de si, por ejemplo, hay un flujo de dólares, ¿eso genera o no genera inflación? ¿La inflación está circunscrita a que haya una emisión de bolivianos o no? ¿Cuál es el papel del déficit fiscal en relación a estas tasas de inflación, ¿no? Lo cierto es que el año 2009 se logra controlar la inflación y después estamos hablando de tasas de inflación relativamente bajas, especialmente desde el año 2016, cuando hemos tenido una tasa de inflación del 4%. Sin embargo, esta caída de la tasa de inflación nos tiene que llevar a reflexionar si esto no se está explicando también por un descenso de la demanda agregada, ¿no? Si esta caída de los precios es un reflejo de la caída de la demanda agregada, entonces nos está mostrando, nos está encendiendo las alarmas en relación a la forma en la que está funcionando la economía, pero además respecto a los espacios de política fiscal y política monetaria que podríamos tener en relación a la reactivación económica que todos queremos construir, ¿no? Entonces, elementos son muy importantes. Ojo, no estoy diciendo que sean los únicos elementos. Como no van a ver a lo largo de toda esta presentación, todos los elementos están interrelacionados, es decir, la economía nos va mostrando cómo hay una visión holística e integral del funcionamiento de la economía, ¿no? Eso en cuanto a los principales indicadores que hacen a la política económica, es decir, crecimiento, desempleo y tasa de inflación, ¿no? Ahora ya podemos empezar a ver otro tipo de indicadores que nos muestran el comportamiento, en este caso, del sector público no financiero, ¿no? En el caso del sector público no financiero, lo que vamos a observar es que ha existido un cambio en la composición de los ingresos del sector público, ¿no? A ver, más o menos para que entendamos todo esto, porque esta mirada de mediano plazo nos permite entender cómo funciona la economía y qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Porque no tienen que olvidar que el Estado tiene una gran participación en la economía, pero además esto les va a orientar en el futuro
para que no cometan errores en relación al movimiento financiero del sector público, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué podemos ver? Fíjense ustedes, el total de los ingresos en 1990 era de 4.753 millones de bolivianos. Para el año 2000 estamos hablando de 17.499 millones de bolivianos, ¿no? Para el año 2005 estamos hablando de 24.368 millones de bolivianos. Compuestos en la línea azul están los ingresos tributarios, o sea, los que estamos recaudando por el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades de las empresas dentro de los elementos principales que hacen alrededor del 85% de los impuestos, ¿no? Este es el núcleo. Por encima de esto, lo que tenemos son los ingresos por hidrocarburos. Estos ingresos por hidrocarburos hacen referencia fundamentalmente al impuesto directo a los hidrocarburos y a las regalías hidrocarburíferas, y tenemos otro tipo de ingresos que nos muestran lo que se está recaudando. Entonces, lo que hemos tenido en estos últimos años, y esto es importante entenderlo, hemos tenido un repunte en relación a los ingresos hidrocarburíferos, pero no es la única fuente de financiamiento. Ustedes pueden notar, hay una fuerte presencia de lo que es los impuestos del mercado interno y también los ingresos de las empresas públicas, ¿no? Estos ingresos son los que nos permiten el mantenimiento, este es el sostén de todo el aparato público, ¿no? Entonces, notarán que, por ejemplo, hasta el año 2019 estamos hablando de alrededor de 107.691 millones de bolivianos que disponía el fisco. A junio tenemos 37.273 millones de bolivianos. Una forma fácil de proyectar es que esto lo multipliquen por 2. Entonces, ahí lo que van a notar que este año únicamente vamos a recaudar 74.000 millones de bolivianos. Esta brecha entre lo que se va a recaudar versus el año pasado nos da ya una dimensión de la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Por esa razón es que yo, como en más de una ocasión les he indicado, el tema del diferimiento de los impuestos fue un gravísimo error que se cometió precisamente en la gestión 2020, porque ha hecho que el Estado no tenga los recursos suficientes para que pueda combatir la pandemia, ¿no? Ahora, estos ingresos, por si acaso, están altamente relacionados con el comportamiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Ahí en una ocasión el exministro Óscar Ortiz me dijo en una reunión que los impuestos no tenían nada que ver con el Producto Interno Bruto, ¿no? Ese tipo de comentarios no corresponden, eso quiere decir que tiene que revisar sus estudios introductorios de macroeconomía, el exministro, ¿no? Como notarán, afortunadamente, ninguno de mis alumnos en toda mi carrera de estudiante docente me ha dicho semejante barbaridad, ¿no es cierto? Más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener, la teoría tiene que manejarse con precisión. Ustedes tienen que manejar muy bien estos elementos para poder manejar la economía, ¿no? Pero, ¿por qué, digamos, le estoy mostrando precisamente esto, ¿no? Le estoy mostrando porque forma parte, por ejemplo, y es el núcleo, si ustedes quieren, de la política fiscal, cómo se van a administrar estos ingresos. Porque este es un resumen. Detrás de esto hay una serie de impuestos, hay proyecciones que hay que realizar en cuanto al sector hidrocarburífero, cómo van a funcionar las empresas públicas, cómo van a recaudar los gobiernos municipales, en fin, todo eso hay que calcular y se tiene que tener una gran precisión en relación a cuál va a ser el comportamiento que vamos a tener de estos ingresos. Si ustedes quieren, en términos de lo que significa el manejo de la economía boliviana, este es el núcleo, esto es lo central, porque en esta gráfica se está sintetizando todo lo que se refiere al funcionamiento de la economía. Ahora, bueno, yo exagero, digamos, porque tengo cierto sesgo hacia el lado fiscal, ¿no? En realidad, en economía, como todo está integrado, de cualquier lado que ustedes observen, van a poder inferir el resto del funcionamiento de la economía, ¿no? Porque en realidad las variables macroeconómicas se mueven al unísono, ¿no? Si hay alto desempleo, lo más probable es que las recaudaciones caigan, ¿no? Para eso sirven
las relaciones que nosotros vamos construyendo, ¿no? Dentro de lo que significa nuestra ciencia imperfecta, ¿no? Digo ciencia imperfecta porque en realidad las relaciones precisas que hacen al funcionamiento de la economía boliviana no las conocemos, ¿no? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Va más o menos así. En economía podemos saber el sentido de las relaciones, ¿no? En otras palabras, si hay bajo crecimiento, lo más probable es que haya alto desempleo. Pero ¿cuál es la relación precisa entre el crecimiento y la tasa de desempleo? Eso es muy difícil de predecir porque no se cumple una relación válida para todas las economías y ni siquiera, digamos, dentro de la misma economía para distintos horizontes temporales, ¿no? Más o menos como la gravedad, ¿no? Para irnos a la física. En la física, por ejemplo, si arrojamos o si soltamos una manzana, sabemos que va a ir hacia el centro de la Tierra, ¿no? Ese es su sentido. Pero en física podemos calcular cuál va a ser la distancia, cuál va a ser el tiempo, en fin, con qué fuerza, con qué aceleración va a llegar la manzana al suelo, ¿no? En economía, ¿no? En economía eso no lo tenemos preciso. Hay aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, la ley de Okun nos relaciona la tasa de desempleo con el crecimiento económico. Sin embargo, la ley de Okun no siempre se verifica para todas las economías, o la curva de Phillips, ¿no? Que nos relaciona la tasa de desempleo con la tasa de inflación. De hecho, en realidad, grandes avances económicos se han hecho cuestionando estas relaciones que parecían cumplirse para todos los países, ¿no? Más allá de eso, porque en realidad en política económica no van a esperar a descubrir la pólvora, en realidad ya tiene que formar parte de las acciones que se va a realizar precisamente para aumentar la recaudación. Y esto tiene que ver con la eficiencia del Servicio de Impuestos Nacionales, tiene que ver con la eficiencia de la aduana nacional y en general de todas las entidades que recaudan, ¿no? Esta es, si ustedes quieren, la parte menos simpática de la política económica, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a la gente no le gusta que le cobren impuestos y a los políticos o a los administradores de turno no les gusta cobrar impuestos. ¿Cuál es la razón? Porque en realidad todos tratamos pues de ser los simpáticos, ¿no? A ver, Carlos, creo que puedes activar tu micrófono. Adelante, por favor. Licenciado, buenas tardes, ¿me escucha bien? Sí, positivo, positivo. Licenciado, bueno, viendo esto de los ingresos del sector público no financiero, en cuanto a los ingresos tributarios, bueno, una de las políticas que había planteado, o bueno, propuestas que había planteado el presidente Arce, era la reducción del IVA y, bueno, la creación del impuesto a la riqueza, ¿no? Tomando en cuenta que por todo lo que hemos visto hasta ahora, el déficit fiscal es muy difícil eh, reducirlo, sobre todo por el tema de sectores específicos ya fijos. Eso, ¿cómo lo ve usted, licenciado? ¿Que afectaría de manera positiva o negativa? Porque, bueno, una gran parte de los ingresos tributarios, imagino que tiene que ver con el tema del IVA, con el tema del IUE, ¿no? Entonces, y si de alguna otra manera es impuesto a la riqueza, bueno, todavía no se ha especificado muy bien su reglamentación, pero llegaría a cubrir esa de los ingresos tributarios, que siga siendo así en este volumen como estamos viendo hasta ahora. Bueno, a ver, digamos un poquito para que me entiendan cómo se hace, ¿no? Eh, este es el punto central, el tamaño del Producto Interno Bruto. Si los impuestos han crecido, es porque el PIB ha crecido. Entonces, se notan, por ejemplo, bueno, esta es una estimación conservadora que estamos haciendo, ¿no? A 200. Yo la verdad creo que va a caer mucho más esto. Yo, mis cálculos iniciales, calculé que íbamos a caer hasta los 210.000 millones de bolivianos. Entonces, un primer elemento que tienes que tomar en cuenta es que estos ingresos nacen del Producto Interno. El Producto Interno Bruto cae, los impuestos también van a caer, ¿no? Ahora bien, en relación a lo específico, ¿no? Por ejemplo, el impuesto al patrimonio va a tener ciertas características, pero yo calculo que no va a tener un alto impacto en términos de recaudación. ¿Cuál es la razón? Lo que pasa es que los ricos son pocos, pues es menos del 1% de la población boliviana. Entonces, no va a tener un alto impacto.
en términos, va a ayudar, ¿no? O sea, cuando estás en problemas, 100 millones de bolivianos es harta plata, ¿no? Va a ayudar, sin la menor duda, ¿no? Y esto les digo por la experiencia internacional, porque su hermano del impuesto al patrimonio es el impuesto al ingreso. El impuesto al ingreso en los países que se lo ha implantado, la verdad que no recauda mucho. Para utilizar el argot económico, es una vaca que no da mucha leche. Ahora, en relación al IVA y la reducción del IVA, no deben olvidar que la propuesta es una reducción del IVA al pago con tarjetas electrónicas, ¿no? Esa es una muy buena idea. ¿Por qué razón? Porque ahí lo que tienen ustedes que aplicar es lo que hemos visto con algunos de ustedes en relación a la curva de Laffer, ¿no? Que la curva de Laffer que nos muestra que en determinadas circunstancias, cuando tienes una menor tasa impositiva, la recaudación aumenta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando pagas en efectivo, lo que ocurre es que puedes pedir que te den sin factura, ¿no? Porque es más barato. Eso es una práctica común que se utiliza en Bolivia. Y lo que hace naturalmente esa práctica común es que, bueno, pues se evada, ¿no? Entonces, cuando se compra sin factura, no hay recaudación para el fisco. En cambio, con la tarjeta electrónica es imposible evadir, ¿no? Porque eso está muy bien controlado por la ASFI, etc. Entonces, ahí sí efectivamente se va a pagar el impuesto. Entonces, para incentivar eso, se paga o se baja el impuesto del 13 al 8%. Entonces, ahí hay un incentivo potente en relación a lo que va a hacer. La otra medida que también es interesante es el tema de la devolución en efectivo del IVA, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que se plantea? Que una parte de lo que recaudes o de lo que obtengas en facturas, no deben olvidar que una factura técnicamente es un cuasi dinero, ¿no? ¿Por qué es un cuasi dinero? Porque en realidad cuando pides factura, en el fondo tienes dinero. ¿Por qué tienes dinero? Porque con esa factura vas a pagar impuestos, por eso se llama cuasi dinero, ¿no? En la práctica que eso se traduce en que si tienes un negocio, de todas las compras relacionadas a tu negocio, si digamos tu impuesto sale 120, pero tus compras llegan a 80, entonces solo tienes que pagar 40, así es como funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende con la devolución en dinero? Es que si, digamos, eres una persona informal o tienes bajos ingresos, no te interesa mucho la factura, no vas a comprar, vas a tener las facturas y las vas a guardar y luego las vas a botar. No te sirven porque el mecanismo que les acabo de explicar sirve para los asalariados y para aquella gente que tiene negocios. Pero si no eres ni lo uno ni lo otro, bueno, no te interesa. Pero si de pronto te digo, imagínense, esto es lo interesante, ¿no? Que de ese 13% de crédito fiscal te voy a devolver en plata el 4%. Entonces hagan ustedes números. Si estamos hablando de 1.000 bolivianos, eso quiere decir que más o menos nos van a devolver 40, ¿no? Si son 10.000 bolivianos, ahí nos van a devolver 400, ¿no? Y noten ahí que el ámbito fiscal, o perdón, el ámbito informal es grande, ¿no? 80% de la población está en el sector informal. Entonces, ahí tienes medidas que lo que van a permitir es aumentar la recaudación en términos de lo que significa medidas que van a mejorar la situación del fisco, ¿no? Pero además, si eso lo combinas con medidas de oferta agregada en términos de impulsos al crecimiento económico y lo combinas también con inyecciones que vas a hacer desde el punto de vista de la demanda agregada, ya sea vía inversión pública o vía política de redistribución del ingreso, los bonos, lo que vas a generar es la combinación para que la economía se remonte, ¿no? O sea, con esto ¿qué quiero decirles, no? La verdad que la economía boliviana es chiquitita, ¿no? O sea, el tamaño de nuestro PIB es 40.000 millones de dólares, ¿no? Las ventas de Apple del año pasado, del anteaño pasado, si la memoria no me falla, han alcanzado 280.000 millones de dólares. Pero solo una empresa, Apple, es 7 veces más grande que nosotros, ¿no? Entonces,
tampoco es tan difícil, ¿no? La clave es entender cómo funciona lo preciso. En ese sentido, yo lo que les recomiendo a ustedes que van a manejar el país en unos 10 a 20 años, no se conformen con hacer abstracciones, grandes teorías, digamos, ¿no? Sino lo que tienen que ver es lo específico, cómo funciona, cuánto representa. Ese es el secreto para manejar una economía, ¿no? El economista trabaja sobre números, trabaja sobre datos, ¿no? Y sobre esa base construye sus hipótesis, etcétera, ¿no? Economista que no maneja números, mis queridos alumnos, no sirve, ¿ya? Podemos hacer yo, por ejemplo, me adscribo al marxismo, si ustedes quieren, ¿no? Al marxismo en cuanto a mi adscripción política, ¿no? Pero, como notarán, la mayoría de mis análisis, lo que están presentes son números, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Hacer teoría en el aire no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque siguiendo un poco a lo que dice Carlos, en realidad la otra cara de la medalla del sector público no financiero, y estos datos que les voy a pasar, lo voy a poner en el Classroom, tienen ustedes que irlos trabajando también para los papers, que ya vamos a empezar a revisar, nos vamos a hacer un pequeño cronograma para ya trabajar con los grupos, pero es de estas cosas me tienen que hablar, ¿no? Fíjense ustedes, así como los ingresos han crecido, bueno, los gastos también han crecido, ¿no? Y dentro de los gastos, lo que tenemos que ir distinguiendo, por ejemplo, es el tema de los servicios personales, estos son los sueldos y salarios, han crecido y ahí tenemos que explicar por qué han crecido, ¿no? Y esto han crecido fundamentalmente porque hemos estado creando en los últimos 10 años 3.000 ítems para los maestros y 2.000 ítems para el sector salud cada año. Pero además hemos estado dando incrementos salariales, ¿no? Entonces eso ha hecho que el volumen del gasto de los servicios personales crezca, ¿no? Y esto es importante entenderlo porque si se dan cuenta, frente a un escenario de ingresos bajos, bueno, llegado el punto, lo que se tiene que ajustar es la planilla salarial, ¿no? Pero si esta planilla salarial está relacionada con pagos a maestros, personal de salud, Fuerzas Armadas y Policía, no se va a poder reducir, ¿no? No se va a poder reducir porque imagínense si al país le decimos que vamos a despedir a los profesores. Ese gobierno no aguanta, ¿no? No funciona. O sea, eso se descarta, ¿no? Lo cual no implica, hay países que han hecho esto, bueno, es una tremenda barbaridad, ¿no? Pero bueno, eso es el tema que está. No tenemos los gastos de capital que corresponden fundamentalmente a inversión pública. Tenemos el tema de bienes y servicios. Esto es grande porque acá están las actividades de mayoreo de YPFB. ¿Por qué actividades de mayoreo? Porque por normativa el ingreso y gasto en relación a la compra de combustible y a las actividades relacionadas al gas tienen que inscribirse en el presupuesto. Por eso es grande, ¿no? Tenemos las transferencias corrientes, básicamente que tienen que ver con los bonos, ¿no? Todo eso suma para un año como el 2018 130.362 millones de bolivianos, ¿no? Frente a ingresos de 107.000 millones de bolivianos que tenemos en el 2018, notarán la magnitud del financiamiento que se tiene que conseguir. Ahora, esto, por si acaso, no tiene que asustarlos, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué, ¿no? El otro tema relacionado a esto es la inversión pública, ¿no? Noten ustedes, de una inversión pública de 629 millones de dólares, el 2020 hemos presupuestado 4.392 millones de dólares, ¿no? Esta es una de las explicaciones también del alto crecimiento que se ha tenido. Este año la ejecución presupuestaria a julio era apenas del 12%, ¿no? Y ahí ustedes también pueden encontrar la explicación de por qué la economía se ha paralizado y se ha desacelerado. Pero les decía que esto tiene relación fundamentalmente con el tema del déficit fiscal, ¿no? El déficit fiscal no es otra cosa que la relación entre ingresos y gastos que vamos a tener en la economía desde el punto de vista del sector fiscal, ¿no? Entonces, esa relación lo que nos muestra en el gráfico que estamos viendo en pantalla es que si uno se remonta, digamos, a 1990, teníamos un déficit fiscal del menos 4
4%, el 93 ha subido al 6.1% y el año 2002 ha subido al 8.8%, ¿no? Esto es importante entenderlo porque hay una relación entre economía y política, ¿no? Si ustedes recuerdan, el año 2003 concretamente, se planteó un impuesto al ingreso, pero además se planteó que la economía o lo que tenía que hacer, digamos, ese año el gobierno era vender el gas a los Estados Unidos, ¿no? Aunque nunca se aclaró si eso implicaba también vender gas a Chile, ¿no? Entonces, el intento de reducir este déficit fiscal derivó pues en la guerra del gas, ¿no? El 2004, y ahí hay un tema muy interesante que, por ejemplo, los que están trabajando política fiscal pueden analizarlo. El 2004, Carlos Mesa promulga un decreto de austeridad, ¿no? Y ese decreto de austeridad, eso hay que analizarlo, hay que pensarlo. Fíjense ustedes cómo un déficit de menos 8,8% se reduce a más o menos un 3 y un 4%, ¿no? Y de hecho, en realidad, el año 2002 el déficit fiscal alcanza a menos 2,2%, ¿no? Aunque en este 2005 ya podemos ver el impacto del impuesto directo a los hidrocarburos. En otras palabras, si uno evalúa objetivamente lo que ha sido el desempeño económico de la administración Mesa, uno va a encontrar que le faltó la otra pata, ¿no? Por un lado, logra medidas de austeridad de la mano de su ministro de Economía, que se llamaba Javier Cuevas, logran contener el déficit fiscal. Para ello sacan un decreto con medidas de austeridad que implicaba un recorte del 20% en los salarios, en fin, una serie de medidas muy interesantes, ¿no? Que muestran que se ha logrado reducir el déficit fiscal. Ahí hay un ejemplo de medidas fiscales exitosas, ¿no? Y eso hay que saber reconocerlo, ¿no? O sea, no tiene sentido pensar que uno descubre la pólvora, ¿no? Y eso ayuda también para las salidas que se van a tener en estos momentos, porque muestran que hay cosas que funcionan, ¿no? Sin embargo, lo que le faltó a Mesa fue darse cuenta de la importancia del IDH, ¿no? Porque el IDH fue un cañonazo de plata, como hemos visto, que en realidad transforma el déficit fiscal en superávit fiscal, ¿no? Y de esa manera, desde el año 2006, lo que tenemos es superávits fiscales hasta el año 2013, ¿no? Ahora, en esto es importante entender también de que aquí ha habido una combinación entre lo que significa tener mayores ingresos, pero también frenar el crecimiento del gasto público, ¿no? En realidad, una de las características que le permitieron a Bolivia no convertirse en Venezuela ha sido precisamente que ha habido medidas que han impedido que el gasto fiscal crezca desproporcionadamente, ¿no? Como ha ocurrido en otros países. Y por lo tanto, nos encontrábamos en una situación que era mucho más manejable en relación a otros países, ¿no? Con esto no quiero decirles que tampoco que lo que hemos hecho haya sido una maravilla, en términos fiscales, les digo, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esta autocrítica? Porque en realidad, cuando lo que pasó después, o sea, desde el 2014 y el año 2018, van a notar ustedes que el déficit fiscal fue creciendo, ¿no? Stricto sensu, ¿no es cierto? Este déficit fiscal del 8% es alto, no es alto ahí, ¿no? No vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero, ¿por qué yo lo explico? ¿No? ¿Cómo lo explico? ¿Por qué es diferente, digamos, en el caso boliviano? Porque en realidad los estudios de espacio fiscal, es decir, la capacidad que tiene el Estado para realizar impulsos fiscales, para realizar política fiscal, nos muestran que en lo comparativo están peor pues que Perú o Chile, ¿no? Esa es una realidad. Sin embargo, yo lo explico fundamentalmente por el hecho del alto déficit
social y de infraestructura que tenía el país, que lo ha arrastrado durante 180 años. Entonces, esa deuda social, que es la que explota precisamente el año 2000 con la guerra del agua, el año 2003 con la guerra del gas, pero además que tienen su antecedente en toda la época de la resistencia al neoliberalismo, ¿no? Explotan en términos de que hay una explosión de derechos de la gente, que la gente considera que esa idea de que estábamos en crisis, por lo tanto no se podía hacer nada para mejorar el funcionamiento de la economía, pues era una idea equivocada, ¿no? Para explicárselo en sencillito, es que la gente decía pues que si el gobierno no es capaz de resolver los grandes problemas de la, del país, eran, que pues, eran un montón de incompetentes, ¿no? Eso es más o menos la idea. Por esa razón es que el sistema de partidos políticos hace explosión el año 2005, ¿no? Y también ustedes pueden entender bajo esta hipótesis lo que ha pasado el 18 de octubre, ¿no? Porque el 18 de octubre, en realidad, ese intento de recomposición del neoliberalismo, la reconstrucción del sistema de partidos políticos, choca con la percepción de la gente, porque ya había la gente visto un proceso en el cual la intervención del Estado podía permitir un horizonte de mayor crecimiento, ¿no? Entonces, un poco sus expectativas de la gente se dirigen. Ahora, el reto está, si bien, digamos, a junio del 2020 el déficit fiscal es de menos 3,9%, es probable que terminemos con un déficit fiscal del 10 o incluso el 12% para esta gestión, ¿no? Entonces, el reto está dentro de la política fiscal de cómo bajar este déficit fiscal. Ahora, para bajar este déficit fiscal, como ya les he indicado, se pueden combinar medidas de los dos lados. Por un lado, el tema de los ingresos y por el otro lado, el tema de los gastos, ¿no? Ahora, ahí yo estoy de acuerdo, se tienen que hacer medidas de austeridad. Esta pandemia, por ejemplo, nos ha demostrado que los funcionarios públicos no tienen que viajar tanto, ¿no? Una pauta de lo que significa eso y cómo en lo concreto se traduce, ¿no? Que ustedes van a notar que voy en lo correcto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene de que las máximas autoridades ejecutivas viajen el viernes y retornen el lunes, ¿no? Resulta que una autoridad de alguna entidad vive en Cochabamba o vive en Santa Cruz, entonces se va con recursos del Estado el viernes, se hace pagar viáticos sábado y domingo y retorna el lunes. No tiene sentido. Si quiere viajar, que viaje con su plata, ¿no? Pero además, lo que nos está mostrando toda esta pandemia es que el hecho de comunicarnos por Zoom funciona. Nosotros estamos pasando clases todo el semestre con relativa normalidad. De hecho, es más interesante que porque podemos ver la pantalla, la presentación en vivo y directo, tenemos las clases grabadas, entonces incluso ni siquiera asistiendo en los horarios, igualmente podemos hacer seguimiento a la clase, ¿no? Entonces, nos están mostrando potencialidades que podemos utilizar para hacer más eficiente al Estado, ¿no? Pero además esa eficiencia también hay que verlo en términos de los resultados que están entregando cada una de las entidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ok, ¿cuáles son los resultados que nos ofrece? ¿Qué va a entregarnos en términos de crecimiento económico, en términos de mejora de las condiciones de vida de la población para el año 2020? Entonces, si por ejemplo nos encontramos que los funcionarios de esa entidad lo único que hacen es calentar el asiento, bueno, el Estado no necesita calentadores de asientos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay que ajustar, ¿no? Y tiene que ganar en eficiencia, tiene que ganar en productividad el Estado, de tal manera que se convierta en un Estado que promueva el crecimiento económico, ¿no? Tenemos tremendo Ministerio de Desarrollo Productivo, entonces ese Ministerio de Desarrollo Productivo tiene que entregar resultados, ¿no? Es decir, el nuevo Estado que tiene que construirse a partir del año 2021 tiene que ser un Estado sumamente eficiente. Si no es un Estado sumamente eficiente, entonces automáticamente por el lado de los ingresos vamos a generar más ingresos y vamos a lograr disminuir en el mediano plazo el déficit fiscal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando hay déficit aparece la deuda, ¿no?
Y en este caso lo que podemos ver es que si bien, digamos, entre el año 2006 y el 2007 hemos tenido una reducción del saldo de la deuda externa en términos del Producto Interno Bruto, esto tiene dos explicaciones, ¿no? La primera de ellas es que ha habido un proceso de condonación en el términos de la iniciativa HIPIC. La iniciativa HIPIC es el alivio a la deuda de los países altamente pobres, ¿no? Y en ese sentido Bolivia se ha beneficiado, ¿no? Pero por otro lado también el hecho de que tengamos bajos ratios en la relación deuda-PIB se explica por el hecho de que el tamaño del Producto Interno Bruto ha aumentado, ¿no? Y actualmente a junio de 2020 la deuda representa el 29%, todavía hay un margen en términos de, este límite es a priori, ¿no? Es un límite referencial que ha calculado la Comunidad Andina de Naciones del 50%. Hay países que viven 100% de la deuda y no les pasa absolutamente nada. Pero en todo caso, nos está mostrando de que hay un margen ahí para que podamos prestarnos y sobre esa base continuar el crecimiento. Ahora, ¿cuál es el secreto de la administración de la deuda? El secreto de la administración de la deuda es que esta deuda se invierta correctamente. Esto es, que no con esa deuda vas a pagar sueldos y salarios, sino que vas a llevar adelante proyectos rentables. No tiene que olvidarse que la rentabilidad de los proyectos no solo se entiende en términos de los proyectos productivos y en términos de flujos de caja, ¿no? Que evidentemente tiene que ser así, o sea, tienes una planta de cemento, esa planta de cemento tiene que empezar a rendir, es decir, tiene que generar ingresos que superen a sus costos y financien la política social, sino que también hablamos de una rentabilidad social. En otras palabras, si construyes una escuela, si construyes una infraestructura para las universidades, lo que tiene que ocurrir es que esa infraestructura para las universidades tiene que generar capacidad económica, o en otras palabras, tiene que permitir que los estudiantes que ahí se formen adquieran capacidades que aumenten su productividad, ¿no? Para ponérselo en sencillo y en lo concreto, ¿eso qué significa? En estos momentos estamos usando recursos, ¿no es cierto? Su profesor tiene un sueldo, yo estoy gastando energía eléctrica, estamos gastando internet, etcétera. ¿Cuál tiene que ser nuestro producto? Nuestro producto es que ustedes tienen que aprender a hacer política económica. Si no logro que ustedes sepan hacer política económica, quiere decir que no estamos siendo eficientes en el uso de los recursos que hemos puesto a disposición la universidad, el Estado, la gente ha puesto en nuestras manos. Esa es más o menos la idea. Y eso se puede medir. Y ahí hay que reconocer, tenemos un déficit en el Estado. Nunca hemos podido fortalecer un ministerio de planificación que nos permita medir precisamente estos avances, las fortalezas que tenemos en la construcción de indicadores de base, de línea de base, perdón, en la construcción de marcos lógicos, en la construcción de metas, en el seguimiento, la evaluación, etcétera. Tenemos fuertes debilidades. Ahí hay que reconocerlo. No lo hemos hecho, pero nunca es tarde, ¿no es cierto? En realidad, con este diagnóstico que les estoy dando, en gran medida notarán cómo es que tenemos que avanzar, ¿no? Porque hay cosas que preocupan, ¿no? Especialmente de la gestión actual, ¿no? Noten ustedes, acá tenemos el saldo de la deuda interna del Tesoro General de la Nación. ¿Por qué es deuda interna? Porque se refiere a lo que debe el Tesoro General de la Nación a los privados, ¿no? Teníamos el año 2004 una deuda interna del 31% del Producto Interno Bruto. Esto, ¿cómo funciona en la práctica? ¿No? Funcionaba de la siguiente manera, ¿no? El Tesoro General de la Nación necesitaba dinero y lo que hacía era emitir bonos, ¿no? Los bonos que son papeles. En esos papeles se decía al sector privado, oye, préstame 10.000 bolivianos. ¿Por qué razón? Porque si tú me prestas 10.000 bolivianos a una tasa del 5% en un año, no te voy a devolver los 10.000, te voy a devolver los 10.500. Así es el proceso de emisión de deuda del Tesoro General de la Nación, ¿no? Entonces, como teníamos un contexto de alto déficit fiscal, la deuda interna llegó al 31.5%. Gradualmente esa deuda interna fue descendiendo porque ya teníamos acceso a los recursos del IDH, acceso a los recursos de regalías, hemos logrado impulsar la economía, eso ha aumentado la recaudación interna
Y hemos llegado a un 2017 con un 12% de relación de la deuda interna del TGN sobre el Producto Interno. El 2019 comenzó a acelerarse, llegamos a un 15.7%, y a junio del 2020 estamos en un 21%, y es probable que esta deuda interna aumente porque la fuente de financiamiento que está utilizando el actual gobierno son los préstamos del Banco Central de Bolivia. Entonces, esto es peligroso, ¿no? Está mostrando que en realidad el síntoma que estamos detectando acá los economistas es que estamos pagando los sueldos y salarios con préstamos, ¿no es cierto? Eso más o menos es equivalente a ir al cine con el préstamo que nos han hecho para el pan. Así, ¿no? No se puede hacer. Bueno, todo se puede hacer, digamos. El problema es que no es aconsejable que hagas eso porque en el tiempo, el problema de la deuda es que en algún momento te puedes volver adicto a esa deuda, ¿no? Es como vivir al fiado, ¿no? Te puedes fiar 3, 4, 5 veces de la tienda, ¿no? Pero a la sexta vez el tendero te va a decir, mira, sabes que si no me pagas lo que me debes, ya no hay más fío, ¿no? Entonces, ese es el problema de la deuda. Como notarán, no es tan difícil de entender, ¿no? Lo que pasa es que yo noto que a veces los colegas ponen mística a todo esto, ¿no? Piensan que es algo que solo los genios pueden manejar, pero la verdad, como notarán, eso es como el origen de la economía tiene que ver mucho con el manejo de las despensas, ¿no? En los antiguos monasterios, el que manejaba la despensa era el ecónomo, así se llamaba. ¿Por qué el ecónomo? Porque era el encargado de que no falte nada, pues, en el monasterio, ¿no? Las frutas, las verduras, la carne, el agua, todo eso era administrado por el ecónomo. De ahí viene el término economista, ¿no? Entonces el economista lo que va analizando son todos estos datos y dice, bueno, aquí está fallando esto, esta es mi estrategia para resolver. Ahora, ojo, tal como les he enseñado en las clases previas, por si acaso, no es un proceso eminentemente técnico, sino es un proceso que tiene que ver con variables políticas, ¿no? Bien, hasta ahí mis compañeros, preguntas, dudas, ¿qué podemos decir de todo lo que hemos visto hasta el momento en relación a el comportamiento de la economía? Adelante, por favor. Pueden activar sus micrófonos, mis compañeros. Nidria, adelante, por favor. Licenciado, buenas tardes. Referente a lo que dijo al inicio sobre las proyecciones que tienen de indicadores futuros, o sea, yo sé bien que utilizan ciertas herramientas matemáticas para calcular, ¿no? Indicadores futuros, ¿no? Saber cuánto va a ser el PIB, cuánto va a ser la tasa de desempleo, el PIB per cápita, lo que usted hablaba. Sin embargo, por ejemplo, en la pandemia, cuando inició la pandemia, ¿cómo llegan a hacer esas proyecciones? ¿Cómo llegan a calcular? ¿Con qué se basan para hacer esas proyecciones? Porque, por ejemplo, en la tasa de desempleo, si bien sabíamos todos que iba a afectar de alguna manera el que se cierren locales y demás, no habíamos vivido una situación similar, ni tampoco se sabía con exactitud situaciones similares de otros países. Entonces, ¿cómo se llega a calcular esas estimaciones si no se tiene algún referente al respecto? Gracias, Nidria. A ver, ahí yo quiero decirles con sinceridad que las formas o los mecanismos que utilizamos los economistas son todavía imperfectos, ¿no? Hacia atrás podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero las estimaciones, las proyecciones hacia adelante son imperfectas. ¿Por qué razón? Porque las relaciones que encontremos van a notar no se mantienen en el tiempo, sino que son relaciones que cambian, ¿no? Por decirles, a ver, en lo concreto y en relación a lo que tú me preguntas, puedes armar un modelo
en el cual relaciones la tasa de desempleo con el crecimiento económico y el nivel de las exportaciones, por darte una idea, ¿no? Entonces, el primer elemento que te va a fallar hacia adelante es que no sabes cuánto va a crecer la economía. Tampoco sabes cuánto vamos a exportar. Ahora, las técnicas que se utilizan generalmente ven el comportamiento hacia atrás y sobre esa base proyectan, ¿no? A ver, más o menos les voy a enseñar la técnica básica que se puede utilizar para esto, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta inmediatamente cómo se lo puede hacer. Supongamos que en el primer semestre el monto de las exportaciones ha sido de 4.000 millones de dólares. ¿Ya? Primer semestre, 4.000 millones de dólares. En el año 2020, ¿cuánto se exportará? Y bueno, los flash ya se han dado cuenta por dónde voy, ¿no? Vas a exportar 8.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en el primer semestre, o lo que ha ocurrido el primer semestre, se repita en el segundo semestre, ¿no? Y a medida que te vas acercando a fin de año, te vas a ir dando cuenta que hay un componente recurrente en el comportamiento de las variables macroeconómicas. Ahora, ese mismo criterio, sofisticalo y vas a tener tremendo modelo econométrico mediante el cual vas a poder predecir el comportamiento de las variables macroeconómicas, ¿no? Entonces, en la práctica, mucho depende de su habilidad, ¿no? Porque en las variables macroeconómicas tienen rezagos, cambian de sentido, cuenta mucho, por ejemplo, la credibilidad de las autoridades económicas, ¿no? Por decirles el último ministro, ¿no? El actual ministro Marinkovic, ¿no? Marinkovic, por ejemplo, todo el tiempo habla de devaluaciones, de crisis, de que estamos mal, etcétera, ¿no? No es un ministro que genere esperanza, no es un ministro que cambie el sentido de las expectativas, ¿no es cierto? Entonces los agentes le van a responder de la siguiente manera, o sea, a Marinkovic le van a responder no invirtiendo. Por esa razón, digamos, el siguiente ministro de Economía lo que tiene que hacer es generar confianza. Y esa confianza se genera en términos de que lo que dice efectivamente se cumple. Entonces, en ese entramado de todo lo que tienes que hacer, a ver, para que me entiendan un poco cómo funciona, es como cuando entras a jugar un partido de fútbol, de vóley, de básquet, etcétera, ¿no? Puedes tener en tu cabeza todas las técnicas que vas a utilizar, ¿no? Pero cuando ya estás en medio de la cancha, ahí tienes que saber orientarte, ¿no? Y de pronto aparece el momento preciso para hacer una jugada de pizarra y la haces. En algunas ocasiones funciona, en otras no, más o menos eso es lo que ocurre, mucho hay de intuición, lo cual, con esto por si acaso, no quiero decirles que no utilicen las herramientas. Las herramientas les van a decir el sentido, la relación, qué es lo que está pasando, cómo está funcionando. Esas herramientas les van a ayudar a tomar la mejor decisión, pero la herramienta no sustituye a la habilidad del economista. Eso es lo que quiero decirles, ¿no? Y para hacer las proyecciones, bueno, ahí la verdad pueden utilizar y ser muy imaginativos en relación a cómo manejar los distintos datos económicos, ¿no? Por ejemplo, algunos lo que utilizan son variables dummy, variables que nos permiten capturar algún efecto no medible respecto a las proyecciones que estamos realizando. ¿Ya? Bien, entonces, mis queridos, tenemos otra participación. A ver, tenemos Vanessa. Adelante, Vanessa. Vanessa.
Vanessa, no te escuchamos muy bien. Buenas tardes, licenciada. Perdón, no podía conectar mi audio. Mi querida Vanessa, te cuento que no te escuchamos. Tal vez si nos puedas escribir. A ver, creo que tenemos por acá. Sí, Vanessa, no te preocupes, no hay un problema. Ya. Ok, mis compañeros, por si acaso vamos a continuar en la siguiente clase. Les voy a mostrar todo el set de indicadores para que ustedes tengan y esta presentación la voy a colgar también en el Classroom para que ustedes la puedan explotar. Y la siguiente clase vamos a aprovechar un espacio de tiempo más para organizarnos sobre los trabajos, ya que yo calculo que ya más o menos están avanzando, al menos en sus inicios. ¿Ok? Nos vemos entonces, mis compañeros, el día lunes, ¿no? Sí, lunes. Gracias.